Veracruz es, sin duda, uno de los estados más bellos de México. Su comida, el calor de su gente, sus playas y esos paisajes que simplemente te roban el corazón. Pero toda esa luz contrasta con un estado místico, lleno de actividad paranormal que nadie puede explicar. Desde el misticismo ancestral de Catemaco, donde lo espiritual y lo terrenal se juntan, hasta los rincones más profundos de sus selvas y playas. Si tú, al igual que nosotros, eres un amante de lo paranormal, acompáñanos en este video, donde conoceremos algunas de las experiencias más impactantes ocurridas en el hermoso estado de Veracruz. Mi nombre es Adrián, soy originario de Puebla, y hasta hace un par de años yo era de ese tipo de personas que se burlaba de lo paranormal. Se los digo con toda honestidad. Para mí lo paranormal era un refugio para la gente que no quería entender la ciencia. Si alguien me hablaba de mal de ojo o energías, yo sacaba mis argumentos basados en libros y hechos científicos. Pero cuando eres arrogante y soberbio, la vida tiene formas muy crueles de quitarte esa arrogancia. Todo empezó en marzo del 2024. Me fui de vacaciones con 3 amigos de la universidad: Beto, Carlos y su novia Mariana. Elegimos Catemaco porque queríamos algo diferente. Un poco de selva, buena comida y, claro, el morbo de los brujos. Yo te voy a ser honesto. Yo iba con la mentalidad de burlarme, y en el camino les venía diciendo que los brujos de Catemaco eran los mejores mercadólogos de México, que solamente vendían humo y que todo era un espectáculo para gringos y chilangos asustadizos. Llegamos un jueves, el calor estaba fuerte y la humedad hacía que se te pegara la ropa al cuerpo. Al llegar, fuimos a dejar nuestras cosas al hotel y descansar un poco. Ya más tarde, salimos y rentamos una lancha para dar una vuelta por la laguna. El lanchero era un señor ya grande de piel quemada por el sol, a que llamaremos Don Jesús. Nos empezó a dar el recorrido típico. Nos enseñó la isla de los monos y otras partes de la laguna. Después de un rato, comenzamos a preguntarle de los brujos y cosas paranormales. Él nos empezó a contar algunas historias y después de un rato nos dijo: allá en San Andrés Tuxtla está la Cueva del Diablo. Ese es un lugar sagrado para los que trabajan, creen y saben de brujería. Yo solté una carcajada y empecé a preguntarle sarcásticamente si en verdad se aparecía el diablo y demás cosas por el estilo. Recuerdo que le dije que el diablo no vivía en una cueva, vivía en las cuentas de banco de los políticos y la maldad que había en el mundo. Mis amigos se rieron, pero Mariana, que era un poco más creyente en esos temas, se puso seria y me dijo que no fuera payaso. Don Jesús no se rió, nos miró y nos dijo: lo único que les puedo decir es que allá no se entra a jugar, jóvenes. Si van a ir, vayan con respeto y acompañados de alguien que conozca del tema, o mejor ni se acerquen, porque el que no cree, tienta, y el que tienta, a veces encuentra lo que quiere. Después de ese viaje en lancha, les dije que al otro día quería ir a ese lugar, a la famosa cueva, a buscar al diablo para verlo con mis propios ojos. Esto era por puro orgullo más que por otra cosa, porque no quería quedar como un cobarde frente a mis amigos. Al siguiente día fuimos al lugar. Yo les dije que iba a subir a buscarlo, que si alguien me quería acompañar, pero mis amigos prefirieron no ir conmigo, se quedaron tomando fotos desde lejos. Yo empecé a subir por el sendero. La vegetación ahí era tan cerrada que la luz del sol casi no llegaba al suelo. Llegué a la boca de la cueva y debo decirles que en verdad es una abertura oscura que impone. En cuanto entré, saqué mi celular y prendí la lámpara. Caminé unos metros hacia el fondo y el olor me pegó de golpe. Era una mezcla de copal quemado, incienso, cera de veladora y demás olores extraños que había ahí dentro de ese lugar. Seguí avanzando y vi restos de trabajos, fotos amarradas con listones rojos y negros, fetiches, lo que parecían gallinas negras sin vida y secas, veladoras de todos los colores y algunos altares a entidades que no conocía.
Yo, en lugar de sentir respeto, sentí asco y más curiosidad por saber qué tantas otras locuras me iba a encontrar más adentro. Después de caminar unos cuantos metros más, me paré en medio del camino y empecé a gritar: a ver, diablo, aquí estoy. Si en verdad ese es tu palacio, sal a recibirme. Me dijeron que dabas mucho miedo, pero yo solo veo basura y olor podrido. Demuéstrame que existes o admite que eres un cuento para sacar dinero. Grité hasta que me dolió la garganta. Me reí solo, escuchando mi propio eco. Pinches brujos, pensaba. Pero de repente el eco de mi risa no regresó. El silencio se volvió tan denso que sentí que me apretaba los oídos. La luz de mi celular empezó a parpadear. Es mi batería, pensé, pero al revisarlo, tenía el 80%. Fue entonces cuando viví algo que jamás pensé que me pasaría. Y es que justo detrás de mi oreja derecha sentí algo. No fue un ruido como tal, más bien fue una respiración lenta, pesada y caliente, acompañada de un aliento que olía a podrido. Se me erizaron los vellos de todo el cuerpo. Volteé rápido y apunté con la lámpara de mi celular, pero no había nada. Sin embargo, en el momento que volví a quedar de espaldas a la oscuridad del fondo, sentí que algo, unas manos invisibles pero muy pesadas, me tocaron los hombros y la espalda. Sentí como si de pronto me hubieran puesto unos costales de cemento encima. Mis rodillas se doblaron un poco. Quise gritar, pero el aire no me salía. Sentí una presión horrible en el pecho. Un miedo a lo desconocido me invadió. Salí corriendo como pude, hasta tiré mi celular al suelo del susto, y al agacharme a recogerlo, sentí que esa cosa, esa presencia se pegó a mi espalda. Salí corriendo de ahí. No sé cómo no me hice daño o me caí entre las rocas. Corrí lo más rápido que pude hacia afuera sin mirar atrás. Cuando llegué con mis amigos, me vieron todo pálido, agitado y asustado. ¿Qué te pasó, Adrián? Estás blanco. Parece que ahora sí viste al mismo diablo, dijo Beto. Yo no podía ni hablar. Estaba temblando, sudando frío y sentía los hombros adoloridos. Era como si de verdad hubiera cargado algo muy pesado. Les dije que me había asustado un murciélago y que el lugar me había dado claustrofobia. Traté de bromear, pero mi voz salía quebrada. Esa noche en el hotel no pude dormir. Sentía que si cerraba los ojos, la cueva se me venía encima. Al día siguiente no pude más y nos regresamos a Puebla. Yo pensaba que al salir de Catemaco, todo se iba a pasar. Pero lo peor, apenas estaba a punto de comenzar. A los 2 días de llegar a Puebla, dejé de tener hambre. La comida más rica me sabía a tierra. Comí un bocado y sentí unas náuseas que se me subían desde el estómago. Mi novia me decía que de seguro me había caído mal la comida de Veracruz. Pero yo, a pesar de no aceptarlo al principio, poco a poco comencé a pensar que era algo más. Y empecé a creer que en verdad algo de lo que pasó aquel día en aquel lugar tenía que ver con lo que me estaba pasando. Además, el peso en mis hombros no se quitaba. Por más masajes y fisioterapeutas que visité, este no se iba. Todos los días me despertaba con dolor de cuello y de espalda, como si hubiera dormido torcido o hubiera cargado a alguien. Pasaron las 2 primeras semanas. Me pesé y había bajado 4 o 5 kilos. Mi cara empezó a cambiar. Mi piel, que normalmente es moreno claro, se puso de un color horrible. Además, que se veía muy ceniza. Mis ojos se hundieron y me aparecieron unas ojeras negras y profundas. Mis amigos del trabajo me preguntaban que si estaba enfermo, que me veía muy mal y que debería ir al doctor porque eso ya no era normal. Pero yo les decía que estaba bien y lo que tenía era simple estrés. Pero la realidad es que lo que me estaba acabando eran los sueños. Todas las noches sin falta, entre las 3 y las 3:33 de la mañana, me despertaba después de tener la misma pesadilla.
Soñaba que estaba otra vez en la cueva, pero estaba paralizado, tirado en el suelo, y una figura muy alta, envuelta en sombras, se me acercaba. Esta figura no tenía cara, pero tenía una boca llena de dientes afilados y amarillos. Se sentaba sobre mis piernas, me agarraba la mano derecha y empezaba a masticarme los dedos. En el sueño yo sentía dolor real. Escuchaba el crack de mis falanges rompiéndose bajo los dientes de esta cosa. Sentía cómo me succionaba la médula de los huesos. Yo despertaba gritando, empapado en sudor, y lo primero que hacía era revisarme los dedos. Ahí estaban, pero me dolían. Me dolían como si en verdad alguien me los hubiera aplastado con una pinza. A la tercera semana la situación era crítica. Había perdido ya más de 10 kilos, mis pantalones se me caían y mi camisa me quedaba volando. Ya cuando estaba muy mal de salud, le llamé a mi mamá y le dije que viniera. Mi mamá en efecto fue a verme, y en cuanto abrió la puerta, soltó un suspiro de impresión y se puso a llorar al verme en el mal estado en que me encontraba. Hijo, te estás secando, pareces un difunto caminando. Me llevó al doctor, me hicieron estudios de todo, VIH, cáncer, diabetes, parásitos y nada. Los resultados decían que yo estaba perfectamente sano, pero mi cuerpo decía lo contrario. Mi piel estaba opaca, mis uñas se pusieron quebradizas y ya no tenía fuerza ni para subir las escaleras de mi casa. Sentía que me estaba acabando de la nada. Fue entonces cuando mi mamá, que es una persona muy creyente en temas paranormales, se sentó a hablar conmigo sobre mi viaje a Catemaco. A ella no le había contado sobre mi experiencia en la cueva. Esa vez ya no pude más y le conté todo lo sucedido. Mi burla, mis gritos en la cueva y mi actitud retadora. Mi madre se puso pálida. Me dijo que lo que yo hice no tenía perdón y que me tenía bien merecido lo que me estaba pasando. Que seguramente una entidad de bajo astral, por estar con esas actitudes, se me pegó y que se estaba alimentando de mi energía vital. Te está consumiendo, Adrián. Si no buscamos ayuda, no vas a llegar al mes. Yo ya no tenía fuerza para ser escéptico. El miedo me había ganado. Le pedí a mi primo, que vive en Veracruz, que me buscara a alguien que en verdad supiera limpiar estas cosas. Él me consiguió una cita con un brujo muy respetado en la zona. Regresé a Catemaco. El viaje fue un infierno. Sentí que cada kilómetro que me acercaba a la cueva, el peso en mis hombros se hacía más insoportable. Llegué con el brujo arrastrando los pies. Nada más entrar al consultorio, el señor me miró y me dijo: traes una entidad oscura muy maligna pegada en la espalda, muchacho. El brujo me hizo 3 limpias seguidas. Usó hierbas, algunos líquidos y aceites y un humo que me hacía toser hasta casi vomitar. En la tercera limpia usó un huevo, que bien recuerdo que al terminar lo quebró y el interior salió totalmente negro. Era como si estuviera cocido y podrido por dentro. Esto no se queda aquí. Aún tenemos cosas por hacer. Tenemos que ir a la cueva. Tienes que llevar una ofrenda, una botella de aguardiente del bueno, 7 puros, alguna veladora o incienso. Y lo más importante, tienes que pedir perdón sincero y de rodillas. El orgullo es el que te está matando. Fuimos a la cueva del diablo. Yo no quería bajar de la camioneta. El terror que sentía era algo físico. Sentí que me iba a dar un infarto. Pero el brujo me agarró con una fuerza que no sé de dónde sacó y me llevó hasta la entrada. Recuerdo que el lugar se sentía 1000 veces más oscuro que la primera vez. Llegamos al sitio en el que en esa ocasión me paré a echar pestes y el brujo prendió unas velas, puso la ofrenda y me ordenó que me hincara. Pide perdón, Adrián. Pídelo de verdad, no de dientes para afuera. Dile que te equivocaste y que respeta su lugar, que te deje tranquilo. Me hinqué, lloré como un niño, pedí perdón con toda mi alma. Sentí que mi soberbia se rompía ahí mismo, y entre el polvo y el olor a incienso, de repente mientras rezaba, sentí un estirón violento en el cuello.
como si alguien me hubiera jalado un hilo invisible que tenía pegado a la columna. Sentí un frío helado que salió de mi espalda y se perdió al fondo de la cueva. Y de golpe, el peso se fue. Sentí mis hombros ligeros nuevamente. Pude respirar profundo después de semanas. Era como si me hubieran quitado una armadura de hierro de encima. El brujo me ayudó a levantarme. Ya te soltó, pero tu cuerpo quedó dañado. Tienes que cuidarte, comer bien y nunca más en tu vida vuelvas a hacer lo que hiciste. Poco a poco, en las semanas siguientes, mi salud mejoró. Empecé a recuperar el hambre. Mi piel volvió a su color normal. Los sueños con la sombra desaparecieron por completo. Y aunque tardé algunos meses, recuperé el peso que había perdido. Hoy no me burlo de los relatos. Ahora sé que el respeto no es por miedo a lo que existe, sino por humildad a lo que no entendemos. Si van a Catemaco, disfruten de la laguna, coman rico, pero por lo que más quieran, nunca vayan buscándole 3 pies al gato, cuando todos sabemos que tiene 4. Yo crecí viendo cosas que a otros niños les darían pesadillas, pero para mí eran normales. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras. Siempre olía a tabaco de ese fuerte y a una mezcla de hierbas que siempre tenía secando en su casa. Vivíamos en un barrio muy pobre. La gente decía que mi abuelo era un brujo, y muchas personas iban a verlo para que les ayudara a hacer algunos trabajos, desde amarres, que eran los más comunes, hasta abrir caminos o enterrar personas. Recuerdo que él no cobraba mucho. A veces le traían una gallina, un cartón de cerveza o unos cuantos pesos para sus vicios. Él decía que el don que tenía no era para hacerse rico, sino para equilibrar la balanza. Pero había algo en mi abuelo que siempre me dio un poco de nervios. Él tenía un familiar. En la brujería, cuando decimos que un brujo tiene un familiar, no hablamos de un pariente. Hablamos de una entidad, un espíritu que le cuida y les ayuda a hacer los trabajos más pesados. Recuerdo que en algunas ocasiones que me quedé en su casa, en las noches escuchaba algo pesado caminando en el techo de lámina. Algo que no era ni un gato ni un tlacuache, porque las láminas crujían como si un hombre de 100 kilos estuviera parado arriba. Lo que les voy a contar pasó cuando yo tenía como unos 12 años. Recuerdo que era una tarde calurosa. Ese día llegó a la casa una camioneta de lujo, de esas que no se veían por nuestro barrio. Se bajaron 2 hombres vestidos de traje y una mujer que venía llorando desesperada. Los hombres de traje traían cargando a un joven. Yo creo que no pasaba de los 20 años. El muchacho venía rígido, con los ojos pelones, mirando hacia la nada y soltando gruñidos muy inquietantes que daban miedo. Mi abuelo los hizo pasar al patio de atrás. Yo, de curioso, me asomé por una rendija de la puerta de madera. Los familiares explicaron que el joven había empezado a actuar raro después de una pelea por una herencia que le había dejado su abuelo. Había dejado de comer, se la pasaba hablando solo y por las noches se golpeaba la cabeza contra la pared. Ya había ido con otros doctores y hasta le habían hecho exorcismos en la iglesia, pero nada le funcionaba. El muchacho se estaba volviendo loco, consumiéndose poco a poco. Mi abuelo se puso su paliacate rojo en la frente y sacó su machete. Mandó a los familiares que se salieran del patio y que lo dejaran solo con el joven. También me gritó a mí que me fuera para adentro, pero yo, desobediente, me quedé ahí, pegado a la madera, mirando todo. Mi abuelo empezó a rezar, pero no eran rezos de esos que uno conoce normalmente. Eran rezos rápidos y agresivos. Recuerdo que empezó a escupir un líquido sobre el muchacho, que estaba amarrado en una silla de madera. De repente el joven pegó un grito que me hizo estremecer. Empezó a retorcerse con una fuerza tal que la silla empezó a tronar. «¡Sal de ahí!», gritaba mi abuelo dándole órdenes a esta cosa mientras le pegaba al suelo con su machete. Y entonces escuché el sonido del techo, ese caminar pesado que a veces escuchaba en las noches.
Lo que fuera que vivía en el techo de mi abuelo, bajó. No lo vi claramente, solo vi una sombra negra y densa, que se escurrió por el pilar del corredor y se puso detrás de mi abuelo. Era como una mancha de oscuridad que no dejaba pasar la luz del sol. Mi abuelo extendió la mano hacia atrás con su machete y después lanzó un machetazo al aire, que pensé que iba a cortar a este muchacho porque lo lanzó directo hacia donde estaba él. Esto lo hizo mientras gritó algo que no recuerdo, pero lo hizo con mucha furia. Lo que pasó después me dejó mudo. El muchacho abrió tanto la boca que pensé que se le iba a zafar la mandíbula. Al instante, empezó a vomitar algo negro y espeso que parecía petróleo, pero que se movía solo. Era una masa asquerosa de color negro que burbujeaba en el suelo de tierra. La sombra que estaba con mi abuelo se abalanzó a ese joven y se escuchó como un sonido de succión muy asqueroso. El muchacho se desplomó y quedó desmayado en la silla, respirando muy bajito. El olor en el patio era insoportable. Olía como a cañería tapada mezclada con carne podrida. Mi abuelo se veía cansadísimo. Se limpió con el paliacate y guardó su machete. Después de esto, mandó llamar a los familiares del joven y les dijo: «Ya quedó, llévenselo y denle algo ligero como caldo de pollo y no lo dejen solo durante 3 días». Vi cómo les dio una especie de pulsera o colguije y les dijo: «También póngale esta protección y por nada del mundo se la quiten». Los señores le quisieron dar un fajo de billetes, pero él solo agarró un par y les dijo que con eso bastaba para sus cigarros. Cuando se fueron, mi abuelo entró a la casa. Me vio ahí, aún pegado a la puerta, y no me regañó. Solo me puso la mano en la cabeza y me dijo: «Ya no andes de curioso, Esteban». Se marchó a su habitación. Mi abuelo murió hace unos años. El día de su velorio, en ese barrio pobre de Catemaco, no solo llegó la gente del pueblo, también llegaron una que otra camioneta de lujo a dejarle flores. Pero lo más extraño fue que durante toda esa noche un perro negro enorme se quedó sentado en la esquina de la calle, mirando hacia la casa. Yo me quedé con su casa, y a veces cuando voy a visitarla y me quedo a dormir ahí, escucho el crujir de las láminas y sé que el familiar de mi abuelo todavía está por ahí, cuidando el terreno que una vez le perteneció a él. Yo sé que en Catemaco no solo hay brujos reales, también hay mucho charlatán, pero los que crecimos aquí sabemos que todavía, como mi abuelo, existen brujos de verdad. Mi nombre es Rodrigo y soy originario de Papantla. Muchos conocen ese lugar solo por los voladores, la vainilla y las ruinas hermosas del Tajín. Pero pocos conocen las cosas extrañas y sin explicación que pasan en este lugar. Les quiero platicar algo que me pasó hace unos 6 años cuando trabajaba en la zona arqueológica del Tajín. En ese momento yo era ayudante de mantenimiento de la zona arqueológica. Era un viernes ya casi para salir y se nos había reportado una falla de temas eléctricos en un lugar que está pegado a la zona del Tajín Chico, que es una parte de las ruinas que está un poco más elevada. Terminé de arreglar el cableado cuando el sol ya se había ocultado por completo. Recuerdo que la zona arqueológica se quedaba en una oscuridad casi total y algunos de mis compañeros ya se habían ido. Yo guardé mis pinzas y mi cinta de aislar en la mochila y empecé a bajar con mi linterna en mano. Cuando iba caminando cerca de la pirámide de los nichos, vi que entre los árboles que están a la orilla del camino había una luz, como una especie de destello. Al principio pensé que el reflejo era de una linterna de alguien que aún estaba por ahí, o tal vez alguno de mis compañeros. Me detuve para poner más atención sobre lo que provocaba este destello, y ahí fue cuando las vi. Eran 3 esferas de luz roja, un rojo intenso. No eran muy grandes, yo creo que se veían del tamaño de una naranja o de una toronja. Flotaban a unos 2 metros del suelo, moviéndose de arriba a abajo, como si estuvieran brincando o danzando.
Han de ser luciérnagas, pensé, pero en mi vida había visto luciérnagas en ese color y en ese tamaño. Estas luces tenían un brillo propio, que no parecían iluminar lo que había alrededor. Era una luz que parecía concentrada en sí misma. Me quedé como hipnotizado. Las luces empezaron a saltar de un árbol a otro. Se movían de una forma muy fluida y rítmica. Parecía que estaban jugando entre ellas. De repente, una de las esferas se separó de las otras dos y se fue acercando lentamente hacia donde estaba yo. La pude ver a unos 4 o 5 metros de distancia. No hacían ruido, pero sentí una vibración en el aire, como cuando pasas cerca de un transformador de luz. Sentí una curiosidad muy extraña y un impulso de acercarme para ver qué era. Cuando me iba acercando a esta luz, la esfera roja retrocedió hacia el monte, como invitándome a seguirla. Empecé a caminar detrás de ella. Me salí del sendero y me metí entre la maleza. En ese momento no sentía miedo. Sentía como si esta cosa me tuviera hipnotizado o en un sueño. Estaba caminando en automático. Era como si mis piernas se movieran solas. Caminé y caminé. Veía las luces saltar delante de mí. A veces se apagaban y aparecían unos metros más adelante. Yo iba tras ellas, quitando las ramas y saltando los troncos. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí fueron apenas unos minutos de caminata. De pronto, tropecé con una raíz y caí. El golpe contra el suelo me sacó de ese trance. Me dolía la rodilla y sentía la cara llena de telarañas. Miré hacia arriba buscando las luces, pero ya no había nada. La selva estaba en silencio nuevamente. Prendí mi linterna, asustado ahora sí, dándome cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Intenté buscar el camino de piedra, pero a mi alrededor solo había monte espeso. Lo que me aterró fue que al alumbrar con la linterna hacia abajo, vi que mis botas estaban llenas de lodo y mi reloj marcaba las 3 de la mañana. Era como si hubiera caminado por horas. Pero ¿cómo era posible? Si yo empecé a caminar a las 7 de la noche, se me habían perdido 8 horas de mi vida, en lo que sentí que fueron 10 minutos. Empecé a caminar desesperado, tratando de orientarme, pero era imposible. Caminé por lo que me pareció otra hora más, con el corazón en la garganta, pensando que me iba a morir ahí, de la picadura de una nauyaca, que es una serpiente muy venenosa que habita por la zona. Finalmente, vi una carretera pavimentada. Me senté en la orilla temblando de frío y de puro nervio. A lo lejos vi unas luces de un carro que se acercaba. Era una camionetita vieja. Le hice señas como un loco y se detuvo un señor, ya grande, que me imagino que me tuvo compasión. «Joven, ¿qué anda haciendo por acá a esta hora? Se ve muy mal», me dijo el señor. «Disculpe, ¿qué tan lejos estamos de la entrada del Tajín?», pregunté, pensando que eran solo un par de kilómetros. El señor me miró con una cara desencajada y me respondió algo que me dejó atónito. «Muchacho, usted no está en el Tajín. Estamos cerca de Poza Rica, por la zona de Coatzincla». Se me bajó la presión. No había forma lógica de que yo hubiera caminado 15 kilómetros entre el monte, en la oscuridad y en el tiempo que yo recordaba haber seguido esas luces. Le dije que si por favor me llevaba de regreso, yo le daría un buen dinero. El señor, como no queriendo, me hizo el favor de llevarme de regreso a Papantla. En el camino, cuando le conté lo de las luces, solo se sorprendió y se persignó. Llegué a la casa de mi mamá, que ya estaba muy preocupada y a punto de ir a la policía. Cuando me vio me regañó y me dijo que muy seguramente me había quedado borracho por ahí. Pero en cuanto le conté lo que me había pasado, ya no me dijo nada. No sé si me creyó o pensó que le estaba engañando, pero su semblante cambió a uno más serio y algo preocupado. Al día siguiente fui al trabajo a recoger mi mochila que se me había quedado en el registro eléctrico. Mis compañeros me contaron que me estuvieron buscando por horas con lámparas y gritos, que pasaron por el mismo lugar donde yo había visto esas luces
pero no escucharon nada. Para ellos, simplemente me esfumé del área. A día de hoy sigo sin saber qué fue exactamente lo que pasó, qué eran esas luces y sobre todo, qué fue lo que sucedió con esas horas perdidas de mi vida, en las cuales no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que escucha. Les escribo desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. Lo que les voy a contar me pasó hace ya años, cuando todavía podía andar por los montes con libertad y la mancha urbana no se había extendido tanto. En ese entonces yo me dedicaba a la siembra y a veces ayudaba en unos cafetales que se encontraban cerca de la caída de agua del Salto de Egipatra. Ese día en particular se me hizo tarde en la labor. Se me había quebrado el arado y me tardé horas tratando de remendarlo con unos alambres y unas cuñas de madera para poder terminar el surco. Porque si no lo terminaba, el patrón que tenía en ese entonces, que era muy exigente, me iba a descontar el día. Ya estaba oscureciendo cuando decidí recoger mis cosas. La luna estaba por salir y era de esas lunas llenas que iluminaban tanto que no necesitabas lámpara. Yo andaba cansadísimo, sudado y lleno de tierra pegada hasta los poros. Así que decidí que antes de subir al pueblo, me vendría bien refrescarme un poco en una de las pozas que se forman abajo. No me iba a meter a la caída grande, porque ahí el golpe del agua es peligroso, sino en una parte más tranquila donde el agua corre entre las piedras enormes y se hacen unos remansos muy limpios. Bajé por la vereda que ya casi conocía de memoria. El ruido de la cascada se escuchaba cada vez más fuerte conforme me acercaba. El ambiente ahí abajo es distinto. Es húmedo y frío, además de que huele a mucha vegetación mojada. Cuando llegué a la orilla del río, me quité las botas y la camisa. Me senté un momento en una piedra para recuperar el aliento, mirando cómo la luna se reflejaba en el agua que corría con fuerza. De repente, el ruido de la cascada pareció... no sé cómo explicarlo. Era como si se hubiera amortiguado un poco. Y entre el estruendo del agua, escuché un chapoteo pesado. No era el sonido de un pez o de una rama cayendo. Era un golpe grande, moviéndose en el agua. Me quedé quieto, pensando que a lo mejor era un animal que había bajado a beber. Tal vez un venado o algo por el estilo. Me asomé con cuidado por encima de una roca grande que me servía como escondite. La luz de la luna daba de lleno sobre la caída del agua, y lo que vi fue algo que me dejó mudo. Al principio se me hizo extraño, porque estos animales no se ven comúnmente por aquí, y hasta cierto punto sí me puso una alerta. Lo que estaba ahí era un jaguar, o al menos eso creí de momento. Pero mientras más atención le ponía y más lo analizaba, más miedo me daba. Y es que les juro que este animal era enorme. Yo sé lo que van a decir, que los jaguares en efecto tienen un gran tamaño, y lo sé. Pero este en especial era mucho más grande que un becerro de tamaño considerable. Estaba parado justo donde el agua de la cascada golpea las piedras del fondo, dejando que el chorro inmenso le cayera directamente en el lomo. Hasta aquí se podría decir que todo estaba normal. No había nada extraño, más que el tamaño inusualmente gigantesco para un animal de esta especie. El jaguar estaba ahí en la cascada. No parecía estar cazando. Se veía como si estuviera disfrutando del agua, moviendo la cabeza de un lado a otro. Entonces, pasó lo que me hizo asegurarme de que este animal no era un animal normal. Y también me hizo perder el habla y quedar en shock de la impresión y el miedo. El animal soltó un gruñido, pero no un gruñido de fiera. Fue un sonido profundo como de dolor que poco a poco se convirtió en una especie de suspiro de alivio humano. El jaguar se puso de pie sobre sus patas traseras y vi cómo sus hombros empezaron a cambiar de forma. Se podía ver cómo los huesos crujían bajo la piel, seguido de un ruido seco, como cuando rompes ramas secas con las manos. Los músculos se estiraban y se encogían,
y el pelaje parecía irse hundiendo en la piel como si lo estuviera absorbiendo. En menos de lo que tarda uno en reaccionar y asimilar las cosas, el jaguar ya no estaba ahí. Esto suena totalmente imposible, pero en su lugar, bajo la caída del agua, había un hombre. Era un anciano, un hombre muy viejo, de piel morena y muy arrugada, con el cabello largo y blanco que le llegaba hasta los hombros. Estaba completamente desnudo, bañándose con total tranquilidad bajo los chorros de agua que le caían. Se tallaba los brazos, las piernas y la cara con las manos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Me froté los ojos y me quedé como estatua pensando mil cosas, tratando de no sugestionarme y encontrar lógica en lo que vi, pensando que a lo mejor el cansancio me estaba haciendo ver visiones. Pero no, el hombre estaba ahí. Se dio la vuelta y por un momento sentí que me miró directamente a través de la oscuridad del follaje. Pude ver sus ojos mirándome fijamente. Los vi porque a pesar de estar en el cuerpo de un viejo, esos brillaban con ese resplandor que tienen los felinos en la noche. No sentí maldad, pero sí sentí una autoridad que nunca había sentido, y un poder que me hizo sentirme como una hormiga. El viejo caminó hacia la orilla, saliendo del agua con agilidad, y me dejó sorprendido. Nunca había visto a alguien de esa edad moverse así. Se acercó a una piedra donde había un bulto de ropa. Se puso un calzón de manta y una camisa y se perdió entre la oscuridad de la selva. Yo me quedé ahí, temblando, hasta que sentí que las piernas me respondían. Me puse las botas como pude, ni siquiera me puse la camisa, y me subí a la vereda corriendo hasta perder el aliento, tropezándome con las raíces y las piedras del lugar. No paré hasta que llegué a las primeras luces del pueblo. Cuando llegué a mi casa, mi mujer me vio todo pálido y me preguntó qué me había pasado. No le dije la verdad. Le dije que me había salido una coralillo y que casi me picaba. ¿Por qué? ¿Para qué decirle lo que vi? ¿Me iba a tirar de loco o iba a pensar que andaba borracho? Al día siguiente, regresé al lugar ya con luz del sol y acompañado de un compadre. Le dije que me acompañara con el pretexto de que se me había olvidado una herramienta. Al llegar al lugar, busqué rastros de lo que vi para asegurarme de que en verdad no estaba loco. Y en la tierra húmeda, cerca de la poza, vi las huellas. Eran huellas de un animal enorme que llegaban hasta la orilla del agua. Pero saliendo del río por donde salió ese viejo, lo que había eran huellas de pies humanos, de un hombre descalzo que caminaba rumbo hacia el monte. Desde ese día, nunca volví a bajar al Salto de Guipantla tarde, y mucho menos en luna llena. Estoy seguro que lo que vi era un nahual. Muchos dicen que los nahuales son brujos, que hacen pactos con el diablo para hacer daño, y cientos de historias que se cuentan sobre este tema. Yo no sé si todos hacen daño, porque gracias a Dios, yo sigo aquí vivo, ileso, y contándoles esta aterradora experiencia. Es difícil creer que en un estado lleno de vida existan secretos y seres que se esconden entre la oscuridad de sus selvas y sus paisajes. Pero así es Veracruz, místico por naturaleza. Si te gustaría descubrir la otra cara de cada estado de nuestro México, te invitamos a formar parte de este proyecto. Suscríbete, déjanos un like y comenta de qué parte de México te gustaría que fuera el siguiente video. Si estos relatos te estremecieron, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Si tienes una experiencia paranormal que quieras contarnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.